bien, hermanos, pues vamos a adentrarnos a este tema que me ha tocado compartir en esta tarde. Y bueno, quisiera comenzar, hermanos, con esta narrativa en cuanto a si el mundo, hermanos, hemos nosotros escuchado tantas cosas a través de la televisión, de noticiero, radio, por el internet, tantas cosas que se da cuenta uno de lo que está pasando en el mundo, hermanos. Y es que hace algunos meses, hace algunos cuantos días, hermanos, todo empezó con un zumbido de algunas alas, hermanos, y después una pequeña nube, hermanos, que se fue haciéndose grande y extendiéndose en todo el horizonte, pero en uno de los países, hermanos, africanos, hasta llegar a la India, hermanos. ¿Qué era esto? Bueno, hermanos, una plaga de langostas. Estas millones de langostas, hermanos, que se precipitaban y destruían cada una de las hectáreas verdes, hermanos, que se encontraban a su paso. Esto, hermanos, está sucediendo en Pakistán y en la India, hermanos. Hoy están enfrentando estos países la peor plaga de langostas en décadas. Y fíjese que estos insectos, hermanos, atacan las cosechas desde el mes de abril. Y se reporta que ahora estos insectos están apareciendo en lugares donde antes no se habían visto, devorando muchos cultivos en los estados de Pujam, de Madhya, de Pradesh, de Gujarat, que no los conozco, hermanos, pero las noticias nos están difundiendo todo esto. Todo ello, hermanos, en medio de la crisis por la pandemia que está uniendo la economía en los países asiáticos. Imagínense, hermanos. Bueno, déjenme decirle, hermanos, que estas plagas comenzaron a hacerse célebres. Usted ha de recordar, nuestro hermano lo leyó hace unos momentos, que bajo la dirección de Moisés, hermanos, invadieron el reino de Egipto. Y que fue la plaga número 8 que arruinó todo el país en muy pocos días ahí en Egipto. Y desde entonces, hermanos, se hizo proverbial y se le atribuye a cualquier cosa que implacablemente, hermanos, destruye todo lo que toca. Y es aquí, hermanos, donde yo quiero preguntarles, hermanos. Preguntarles si habrá plagas en la actualidad que estén devastando vidas y almas en todos los países del mundo. Yo sé que la respuesta es sí, hermanos, sí las hay. Un célebre personaje, hermanos, mencionó que al menos en la actualidad hay 10 plagas. Y las llama así, hermanos: la plaga del adulterio, la plaga de las drogas, del sexo prematuro, del alcohol, de la violencia, hermanos, que está llenando de sangre las calles y dejando los cuerpos allí destrozados en las calles. Lo estamos viendo, no, hace unos días la misma policía, violencia contra algunas personas. Entonces, hermanos, la violencia está llenando de sangre las calles y es lamentable todo esto. Pero dentro de esas plagas, hermanos, que como las nombra este personaje, está la plaga de la incredulidad, que mata, hermanos, toda orden moral, espiritual dentro del hombre y de la sociedad. Y es por eso, hermanos, que hoy quiero compartir o quiero hablar del tema como una plaga, la incredulidad. Ese es el título, hermanos, de este tema, como una plaga, la incredulidad. Y para adentrarnos, hermanos, como un primer punto, lo quiero que veamos primeramente lo que es esa definición, la definición literal de la palabra incredulidad. Su definición literal, hermanos, los diccionarios la llaman de esta manera, o le mencionan de esta manera, como la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrando, o que no está demostrado, y aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Fíjese, nuevamente se la voy a repetir. La definición es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría.
Pero hermanos, la palabra o la definición etimológica que viene de una palabra griega que es epistía, y esta palabra, hermanos, la define como falta de fe religiosa. Bueno, sabemos que pistis es fe o creer, y al agregarse una A en el griego es no. Entonces una manera negativa de no creer, falta de fe religiosa. Y la verdad, hermanos, es que la incredulidad distorsiona seriamente la capacidad que tiene el ser humano para poder razonar con objetividad. Hace algunos años, hermanos, me gustaba escuchar, cuando estaba en la juventud, un músico, hermanos, pero en el cual, dentro de sus rimas musicales, él mencionó una frase, hermanos, que no se me olvida, hermanos, en la cual decía: la muerte de Dios, como en el siglo pasado se creía, o la gente daba por muerto a Dios para no creer en Él. La muerte de Dios, mencionaba, trajo la muerte de la razón. Y fíjese, y es que, hermanos, muchos dicen que la incredulidad nos permite afrontar la vida con una mente abierta, sin prejuicios, hermanos, que esto nos libera. Eso es la incredulidad. Y que la fe, hermanos, nos esclaviza. Ahí vemos la manera de pensar del mundo. Se fija el razonamiento. Cuando ellos creían o le daban o decían que Dios había muerto, allí, hermanos, se estaba muriendo la razón. Ya no iban a razonar las personas de la mejor manera, porque ya no iban a tener a Dios. Hermanos, lo cierto es que esta es una plaga destructora, hermanos, que está cobrando más víctimas que todas las pandemias que se han desatado. Eso es triste, porque lleva al hombre a separarse de Dios y de Cristo, hermanos, que es la fuente de la vida. Así que, hermanos, eso es lo que es esta palabra, o como se define, incredulidad. Ahora, hermanos, este mundo está lleno de incrédulos. Quiero ver este punto, hermanos, como un mundo incrédulo. Y el mundo, hermanos, está lleno de incrédulos, así como el faraón de Egipto, que nos leía nuestro hermano Timoteo hace un rato. Allí en Éxodo capítulo 5, hermanos, en el versículo 1 y versículo 2, nos demuestra claramente que él no creía realmente en Jehová. Dice en el capítulo 5, versículo 1: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Se fija? Él no creía realmente en Jehová. Él decía, hermanos: ¿quién es Jehová? Yo no le conozco. El faraón, hermanos, no conocía y mucho menos creía en él. A pesar de que Moisés, hermanos, le manifestara el poder de Dios en cada visita que le hacía. Usted se ha de acordar esta narrativa, hermanos, que nos dice Éxodo en estos capítulos, hermanos, donde él, hermanos, vio todo aquello en su momento como con la vara de Aarón. Allá en Éxodo capítulo 7, en el versículo 8 al 13, nos narra esto, hermanos. Éxodo capítulo 7, versículo 8, en cuanto llegaron Moisés y Aarón con el faraón, y les dijo en el versículo 9, diciendo: mostrad milagro. Dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Dice el 12: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos,
ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Hermanos, el Faraón vio el poder de Dios en cada una de las plagas que mandó nuestro Dios. Estaba la plaga de sangre, estaba la plaga de las ranas, estaba la plaga de los piojos, hermanos, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, del granizo, de las langostas, de las tinieblas, hermanos, y la muerte de los primogénitos. Y a pesar de todo esto, hermanos, esto lo vemos en cada capítulo 8, 9, capítulo 10. Y en estos, hermanos, cada una de estas plagas, el Faraón siempre se mantuvo endurecido de corazón. Y dice la Escritura que no los escuchaba. Bueno, hermanos, aquí vemos un personaje incrédulo. Pero le menciono esto, hermanos, porque el mundo está así. Está lleno de personas incrédulas. Dice la Escritura, hermanos, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el mundo, hermanos, no tiene fe. Y no tiene fe porque dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 17, que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero muchas de las personas, hermanos, cierran sus oídos, se tapan sus oídos para no escuchar a Dios. O para no escucharnos, hermanos, porque traemos la palabra de Dios, pero no quieren escucharnos. No quieren escuchar, no quieren saber nada de nuestro Dios. Bueno, hermanos, al no escuchar ellos el evangelio, hermanos, y el no aceptarlo, es estar, hermanos, en un estado de incredulidad. Es estar, hermanos, en un estado de incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo, hermanos, si se ha de acordar, allá en 1 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 13, Pablo lo estaba cuando perseguía a la iglesia. Miren lo que nos dice 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13. Dice, 1 de Timoteo 1:13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Se fija? Pablo, hermanos, estaba en incredulidad antes de escuchar el evangelio, antes de aceptarlo. Porque dice claramente: lo hice por ignorancia en incredulidad. Hermanos, el escritor a los hebreos nos pide que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos dice en Hebreos capítulo 3, en el versículo 12, que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad, porque esto nos va a hacer que nos apartemos de nuestro Dios. Y esto lo mencionó el escritor a los hebreos, hermanos, cuando el pueblo de Dios, los israelitas, ellos se rebelaron contra Jehová. ¿Dónde lo vemos, hermanos? En Números capítulo 14, en el versículo 1 en adelante. Números 14, versículo 1 al 35. No lo vamos a leer todo, pero ahí nos narra todo esto. Nos narra, hermanos, que ellos querían regresar a Egipto porque ellos se sentían vulnerables, hermanos. Y las mujeres y los niños, ellos decían que iban a ser una presa fácil. En Números capítulo 14, versículo 1 al 4 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Fíjense, hermanos, cómo estaba reaccionando el pueblo de Dios a pesar de estar viendo grandes maravillas de parte de Dios. Ellos se mantenían en incredulidad, hermanos. Por eso Jehová le dijo a Moisés, allí en el versículo 11, hermanos, miren lo que les dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?
¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjese el versículo 22 y 23. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Tremendas, hermanos, las palabras de Jehová. Ellos vieron su gloria, hermanos, vieron sus señales, lo tentaron y no escucharon su voz. Esto, hermanos, para nosotros, o más bien esto para nuestro Dios, es inaceptable, hermanos. No puede ser que mostrándole todo su poderío, hermanos, aún así ellos no creyeran en Él, que todavía ellos tuvieran dudas de lo prometido. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a esta tierra como humano, en una ocasión, hermanos, Él se sentó en una sinagoga. Quiero que me acompañe allí al Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 6. Él, cuando vino, hermanos, como humano, quiso enseñar a las gentes, hermanos, y cuando fue a una sinagoga, allí en Marcos capítulo 6, en el versículo 1 en adelante, mire lo que nos dice, hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjense, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba asombrado, dice la Escritura. ¿Qué era lo que le asombraba al Señor? El que ellos, hermanos, se escandalizaban de Él. ¿Por qué lo hacían, hermanos? Bueno, ellos, hermanos, lo conocían muy bien. Estas personas que estaban escuchando la palabra de Dios lo conocían muy bien. Sabían que Él había nacido en Belén, pero, hermanos, que se había criado en Nazaret. Y en esta ocasión, hermanos, Él regresó a su tierra de crianza. Así que estas personas lo conocían muy bien. Sabían que su madre era María y que conocían, hermanos, a cada uno de sus hermanos. Por eso los mencionan por nombre: Jacobo, José, Judas y a Simón, y mencionan y sus hermanas también. Por eso ellos se admiraban, hermanos, que siendo él un carpintero, enseñara de un modo, hermanos, muy diferente a los rabinos. Esto les sorprendía. Y además decía, hermanos, en el versículo 2: y estos milagros que por sus manos son hechas. O sea, ellos conocían, hermanos, su vida desde pequeño. Ellos, hermanos, nunca le habían visto hacer ningún milagro durante estos 30 años. Aunque usted haya visto en películas que el niño Jesús haciendo milagros, no lo cree, hermanos, porque vemos el primer y conocemos el primer milagro, ¿verdad? Y también en escritos, que no voy a mencionar, hermanos, pero donde nos dicen que hizo del barro, hizo no sé qué cosa. Bueno, hermanos, estos hombres conocían a Jesús desde niño y sabían, hermanos, nunca le habían visto hacer ningún milagro. Por eso, a esta edad, ellos se sorprenden que siendo carpintero, siendo de tal familia, hermanos, estuviera exponiendo la palabra sin haber estudiado. Por eso se asombraban, pero por eso, hermanos, ellos se enfurecían. No le creían, hermanos, que él fuera el Mesías que esperaban y que habían leído por muchos años. Imagínenselo, hermanos.
Ahora, tú te paras delante de ellos, y luego estás hablando de ti mismo como que aquel que tú has leído por muchos años, tus padres, que ese soy yo. ¿Eres tú del que está hablando y que habla la Escritura? ¿Cómo lo sabemos esto, hermanos? El pensar de estas personas. Bueno, Lucas capítulo 4 nos ayuda o nos abre el panorama, hermanos. En Lucas capítulo 4, en el versículo 16. Mire, Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vamos a leer del 18 al 20, hermanos. Dice, hermanos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ellos dijeron: ¿es este el hijo de José? En el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Se fija ahí en el versículo 22 y el 23. Dice, hermanos: y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Se fija, hermanos, lo que le sorprendió al Señor, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, de estas personas, es que Él les presentó todas las evidencias, hermanos, y no le creían. No le creyeron. No le creían, hermanos, y teniéndolas y leyéndolas por muchos años y viendo los milagros que él hacía, hermanos, no le creyeron para nada, hermanos. Ellos simplemente no lo aceptaron como el Mesías, hermanos. Ellos endurecieron su corazón y se hicieron incrédulos. Simplemente, hermanos, estaban determinados a no creer en él. Ahora, hermanos, déjeme decirte que hoy en día está pasando lo mismo con la gente del mundo. Quizá usted esté pensando, hermano o amigo que nos está viendo, nos está escuchando, puede ser que usted diga que hoy en día no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que nosotros decimos que no hay milagros hoy en día, y no tenemos las evidencias de parte de Dios de la misma manera que ellas lo tuvieron. Pues bien, hermanos, debo decirte algo, que la Escritura nos enseña y que la gente, hermanos, está pasando por alto muchas evidencias de parte de Dios. Las evidencias están ahí, hermanos. Otra cosa es que la gente no las quiera ver. Miren Romanos capítulo 1, hermano. Romanos capítulo 1, en el versículo 18 al 22 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta, hermanos, es una acusación.
Una acusación, hermanos, de parte de Pablo contra toda la raza humana. Hermano y amigo, este pasaje, hermanos, nos da suficiente evidencia acerca de sí mismo, de Dios, hermanos. Y Dios, hermanos, le ha dado lo suficiente capacidad al hombre para razonar. Pero ellos no lo han hecho. El hombre, hermanos, tiene toda la información que necesita para poder creer. No es por falta de información que el hombre no cree, hermanos. Ahora, déjame decirte que el incrédulo se resiste a ser convencido por las evidencias. No lo quieren. No quieren escucharlas. Y bueno, es aquí, hermanos, donde yo quiero ponerte a prueba, hermano, amigo, más bien amigo que no has obedecido a nuestro Señor Jesucristo. Quiero ponerte a prueba con esto que te quiero decir. La Escritura, hermanos, nos dice claramente en Juan capítulo 20, en el versículo 30. Mire, Juan 20, versículo 30 y versículo 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se fija? Bueno, es aquí, hermanos o amigo, donde yo quiero que tú medites en esto y después respondas en tu corazón. No nos digas a nosotros, respóndete a ti en tu corazón. Fíjese, en la Escritura, hermanos, encontramos que Jesús afirmó ser Dios. Él, hermano, no dejó otra opción. Su afirmación en cuanto a que fuera Dios debe de ser verdadera o debe de ser falsa. ¿Cuál vas a tomar? ¿Crees realmente que es Dios o que son mentiras, que es falso? Jesús, hermanos, hizo una pregunta a sus discípulos allá en Mateo capítulo 8, en el versículo 29, y dijo, hermanos: ¿y vosotros quién decís que soy? Le preguntaba, hermanos, porque le decían los discípulos lo que habían escuchado de la gente, lo que decían de él. Pero él les hace esa pregunta a ellos: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Bueno, hermanos, esa pregunta la sigue haciendo a toda persona hasta el día de hoy. Y es que menciono esto, hermanos, porque Jesús aseveró enfáticamente que es Dios. Y así que usted o ustedes tienen dos alternativas. Déjenme ponérselo de esta manera, hermanos. Fíjese, se lo voy a poner de esta manera. Si cuando Jesús hizo su aseveración de que no era Dios, hermanos, o de que era Dios, perdón, entonces estaba mintiendo. Lo menciono así, hermanos, porque McDowell lo ponía de esta manera. Un escritor, hermanos, decía de esta manera: si era mentiroso, era también un hipócrita. ¿Por qué, hermanos? Porque a los demás les decía que fueran honestos. Él predicaba: sean honestos, y que fueran honestos a cualquiera que fuera el costo, mientras que él mismo enseñaba y vivía una vida de mentira, si fuera mentiroso. Y luego dice, hermanos, y es más que eso era un demonio, que Jesús era un demonio. Pues les decía a otros, hermanos, que se confiaran, o más bien que confiaran en él para su destino eterno. Imagínense, hermanos, si eran mentiras, entonces Jesús era malévolo, hermano. Pero también note esto, amigo. Fíjese, hermano, note esto: si no podía respaldar él sus aseveraciones y lo sabía, entonces era extremadamente malo. Y finalmente él era un necio, que Jesús era un necio, hermanos. Pues esas aseveraciones que dijo de que era Dios lo conducieron hasta la crucifixión. ¿Cómo se aferró a esa necedad sabiendo
que eran falsas, bueno, él sería un necio. Pero déjame decirte, hermano y amigo, que alguien que vivió como Jesús, alguien que enseñó como él, y alguien, hermanos, que murió como Jesús, no podía ser un mentiroso. Para nada, hermanos. Él no podía ser un mentiroso, ni mucho menos un loco. Porque también se dice, pudiera ser un loco. ¿Por qué esta alternativa, hermanos? Porque puede ser que él estaba seguro de todo lo que estaba predicando, de lo que estaba diciendo, que él era Dios, pero pudo estar equivocado. ¿Por qué, hermanos? Porque después de todo es posible, hermanos, ser sincero y estar equivocado. Pero es el que no razona bien. Yo lo puedo creer, pero no quiere decir que eso sea cierto, hermanos. Entonces, esas alternativas, hermanos, de que eran falsas o realmente eran verdaderas. La otra alternativa, hermanos, era que Él era Dios. Él era Señor. Y ahí, hermanos, usted no lo puede poner como un gran maestro de la moral solamente, como muchas personas dicen. Él fue un gran hombre en lo moral solamente, pero ¿era Dios? No, para nada. Pero no puede ser esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura, hermanos, nos dice claramente que Él es Dios. Porque Él nos dijo en la Escritura que el verlo a Él es ver a Dios. En Juan capítulo 12, versículo 45 nos lo enseña. El verlo a Él es ver a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 9. Pero también Él dijo, hermanos, que si conocías a Jesús, conocías a Dios también. ¿Dónde nos dice esto? En Juan capítulo 8, versículo 19. Si tú conocías a Jesús, conocías a Dios. Pero si tú, hermanos, recibías a Jesús, recibías a Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 37. Entonces, tú lo conocías, lo vistes, lo conocías, lo recibiste. Pero también dice que si tú lo honrabas, si tú honras a Jesús, honras a Dios. Juan capítulo 5, versículo 23. Y si tú rechazas a Jesús, rechazas a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 16. Entonces, hermanos, muchísimos más textos nos dicen claramente que Jesús es Dios. Hay mucha evidencia de esto. La evidencia, amigo, es clara que Jesús es Dios. Pero si no lo crees, te voy a dar otro dato. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice, en Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él posee todos los atributos divinos, todos los atributos de Dios. ¿Que es omnipresente Dios? Jesús también lo es. Y cada uno de los atributos de Dios, la naturaleza misma de Dios, Él lo es. Eso es lo que nos quiere decir Colosenses 2:9. Pero en Hebreos, hermanos, capítulo 1, en el versículo 3, en Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano y amigo? Bueno, que Jesús es la copia perfecta de su naturaleza. Una copia perfecta de Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es Dios. Así que yo te pregunto, amigo, ahora que tú tienes toda la evidencia, y vas a decir, ay, ¿para qué escuchaba, verdad? Pero tienes la oportunidad. ¿Te fijas cómo la incredulidad ha invadido nuestra vida, ha invadido al mundo que no quieres escuchar? Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo vas a responder a estas evidencias? ¿Seguirás siendo un incrédulo? Acuérdate que un incrédulo es aquel que ha decidido pasar por alto toda evidencia. ¿No las crees? Eso, hermanos, lastimosamente es lo que es el mundo. Por eso es un mundo incrédulo. Está lleno de incrédulos, hermanos. Pero vas a decir, bueno, ¿y el cristiano? Ya me salvé.
Pues no, hermanos. En este punto, hermanos, quiero hablar de la incredulidad que está atacando al cristiano, para saber, hermanos, de qué manera hay poder nosotros mejorar, hermanos, como hijos de Dios. La incredulidad, hermanos, denota la falta de fe, pero también de confianza y de obediencia. Eso, hermanos, está atacando al cristiano. La incredulidad, hermanos, fíjese, denota falta de fe, confianza y obediencia. Y los cristianos, hermanos, pueden creer en la existencia de Dios. Podemos creer en la existencia de Dios y de Jesús. Sin embargo, hermanos, esto no significa que tengamos fe. No quiere decir realmente, hermanos, que tengamos fe. El simple hecho, hermanos, de no confiar en las promesas de Dios y serle obediente es señal de la presencia de la incredulidad en nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que tengo que mencionarle esto. ¿Por qué? Porque la incredulidad ha llevado a muchos cristianos a no agradar a Dios. Tenemos, hermanos, que mantenernos nosotros alertas para que eso no suceda en nosotros. Mire, en el Salmo capítulo 95, Salmo capítulo 95, en el versículo 7 al versículo 11, fíjese, Salmo 95, versículo 7, dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Fíjese esas tremendas palabras que encontramos aquí en el Salmo 95, hermanos. Este salmo, hermanos, se resume en la conclusión obvia de que los israelitas que murieron en el desierto, ellos fueron víctimas de su propia incredulidad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hermanos, por lo que nos dice Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3 nos está hablando de este hecho. Mire, Hebreos capítulo 3, en el versículo 16, nos dice de la siguiente manera: ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Se fija, hermanos? No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Nos está narrando lo que nos dice el Salmo capítulo 95. Y esto pasó en Números capítulo 14, hermanos. Bueno, esa es la conclusión de esto, hermanos. Algo muy importante, hermanos, que nos enseñan estos textos que acabamos de leer, es que aquí, hermanos, se emplean cuatro términos diferentes para que nosotros, los lectores, hermanos, que estamos leyendo la palabra de Dios, entendamos en qué consiste la rebelión. De eso nos está hablando aquí la Escritura. ¿En qué consiste la rebelión? Cuatro términos. ¿Cuáles son? Los encontramos ahí. Versículo 16 dice: provocaron. En el versículo 17 dice: pecaron. En el versículo 18 dice: desobedecieron. Y en el versículo 19 dice: incredulidad. En esto, hermanos, consiste la rebelión. Ellos provocaron, ellos pecaron, ellos desobedecieron y estuvieron en incredulidad. Y eso fue la rebelión, hermanos, contra Jehová. ¿Qué hizo Jehová? No los dejó que entraran a la tierra prometida y murieron allí en el desierto, hermanos, estas personas. Por eso, hermanos, tenemos que tener nosotros cuidado de mantenernos alerta, porque dice la Escritura que somos participantes de Cristo
con tal, hermanos, que retengamos nosotros firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos capítulo 3, en el versículo 14 nos dice esto. Así que yo le pregunto, ¿podremos nosotros mantenernos firmes, hermanos? Espero en Dios que sí. Porque recordemos, hermanos, que aún los mismos apóstoles fueron culpables de incredulidad. Si no creemos, Marcos capítulo 16, versículo 14, dice que el Señor les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. En Marcos 16, 14. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Les menciono esto porque muchas veces el cristiano se siente muy seguro que en nosotros no pasa nada. Pero la Escritura nos enseña que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Así que, ¿qué tenemos que recordar nosotros, hermanos? Bueno, que las consecuencias que trae la incredulidad son tremendas. ¿Dónde la vemos? En Hebreos capítulo 10, en el versículo 35 al versículo 39. No lo vamos a leer, hermanos, pero ténganlo ahí en su mente. Luego échele una leída, hermanos, a Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Y también Hebreos 11, 6, hermanos. Tenemos que recordar que las consecuencias que trae la incredulidad son de destrucción. Eso tenemos que tenerlo en nuestra mente. Así que, hermanos, en conclusión, hermanos, hemos visto el tema como una plaga. La incredulidad es como una plaga, hermanos, que está arrasando con todo lo que toca, todo lo destruye, hermanos, y lamentablemente esa es una plaga que está llenando la tierra de pura incredulidad, hermanos, tanto en las personas que no creen en Dios como en los mismos creyentes. Está plagada de incredulidad, hermanos, la tierra. Así que vimos primeramente, hermanos, lo que significa incredulidad. Y luego vimos que el mundo, hermano, es incrédulo. El mundo incrédulo porque está lleno de ellos. Y también vimos, hermanos, cómo la incredulidad está atacando al cristiano. Y quiero cerrar, hermanos, con esta frase. Esta frase, hermanos, que en palabras sencillas encierran el sermón de esta tarde. Fíjese, todo lo que mencionamos en esta pequeña frase lo encierra todo. Y lo cito, hermanos: el cristiano que vive obediente, la incredulidad en su vida no estuvo presente. Así de sencillo, hermanos. Sea usted obediente, seamos obedientes a nuestro Dios, y es una manera de demostrarle que no somos incrédulos. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. Espero en Dios que meditemos en esta enseñanza y que, hermanos, en nosotros no haya corazón endurecido y lleno de incredulidad para desobedecer al Dios vivo. Así que mantengámonos firmes, hermanos, en todo y enseñemos al mundo, hermanos, que realmente hay demasiada evidencia de que Dios está aquí y que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿lo creemos? Amén, hermanos. Claro que sí. Y cuando Él venga, nos llevará con Él. Ese es nuestro deseo de todo cristiano. Vamos a tener un canto.